Bien, entiendo que ya estoy grabando. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Si estoy grabando. Sí, Sí. sí, estás grabando. Bueno, perfecto. Vamos a empezar. El tema de hoy es, es más acotado. Corresponde a la unidad 4 del programa que hemos dado en llamar acercamiento ecosistémico. Y es muy importante porque nos conecta en forma muy lineal y muy directa con gran parte de las unidades que siguen después al programa de la materia. Sigue siendo dentro de la dimensión más teórica o conceptual, ¿sí? Por favor, sepan que si tienen preguntas, dudas, indiquen con la manito o con el audio. Bueno, esto en algún punto es una clase, si quieren, para un biólogo ultra básica. Nosotros mismos hemos visto muchos de estos temas, probablemente en la escuela inclusive, de un modo más simple, pero no deja de ser necesario repasar algunos de los aspectos fundamentales sobre ecosistemas en una carrera de arqueología, donde probablemente no hay ninguna materia específica que trate esto, pero debería haberla. Bueno, probablemente esa es nuestra materia, porque tienen una trascendencia muy grande para un montón de temas, como vamos a ir viendo. Bueno, un ecosistema, hay dos trabajos en esta unidad 4, los dos, bueno, hicimos el esfuerzo de buscar trabajos en español, los dos son excelentes, muy útiles, léanlos. Uno es un capítulo de Karl Butzer, Butzer, que ya vamos a ver bien un poco más sobre eso, y otro es una introducción a ecosistemas, son ambos muy importantes. Como la propia palabra ecosistema lo dice, es un sistema ecológico, ¿sí? Ese sería como los dos elementos conceptuales que están detrás de la idea de ecosistema. Es un sistema ecológico. Entendiendo como sistema un conjunto de elementos que tienen una relación determinada entre sí, que están articulados. Y aquí ustedes tienen arriba a la derecha un gráfico esquemático, teórico, de un sistema determinado, con subsistemas, con componentes, con entrada de información o de energía o recursos y con salida, etc. Ese es como un esquema muy sencillo de un sistema. Entonces, un conjunto de elementos relacionados entre sí, y siempre que uno analiza un ecosistema, termina trabajando con una abstracción. Porque, por ejemplo, tomamos esto, es una foto de Uspallata, que sería un ecosistema real. La cantidad de variables reales en un sistema así son infinitas. Tantas especies de plantas, tantos tipos de sedimentos, digamos, tantas especies animales, clima. Uno podría definir 50, 60, 80 variables y no estarías agotando la complejidad de ese sistema real. Entonces se trabaja con modelos de ecosistemas, donde vos, de acuerdo a las preguntas que uno tenga en mente, al interés que uno tenga, define 3, 4, 5 o 6 elementos o variables de relevancia para ese análisis. Y puede ser humedad, puede ser cobertura vegetal, puede ser capacidad de carga animal, etc. Pero en última instancia estamos trabajando con modelos artificiales, ¿sí? Que definimos nosotros de acuerdo a los problemas que nos interesan. Ese sería un primer elemento de un sistema ecológico o de un ecosistema. El segundo elemento está compuesto por componentes o elementos. Y estos componentes pueden ser bióticos o biológicos, plantas, animales, humanos o abióticos. Y ahí tenemos sedimentos, rocas, suelos, agua, la atmósfera, nubes, etc. Entonces, básicamente, esas serían las dos grandes divisiones de elementos que componen un ecosistema. Un ecosistema es una entidad abierta, ¿sí? En el sentido de que uno puede concebir que tiene límites y que un ecosistema determinado va de un lugar al otro, pero eso no significa que esté aislado de lo que ocurre más allá de ese límite. Es un sistema abierto donde ocurren procesos externos que ingresan a ese sistema, pueden ser atmosféricos, climáticos, hasta sociales, o sea, puede haber una invasión de X cantidad de gente en un sistema. Entonces,
ese sistema como una abstracción tiene límites teóricos también, ¿sí? En la realidad no es que está aislado del resto de la continuidad de los ambientes y de las sociedades, etc. Entonces tiene un carácter abierto, abierto a la entrada y salida de materia, de energía, etc. Los sistemas, desde un punto de vista ya más teórico, tienen a su vez mecanismos de retroalimentación. ¿Qué sería la retroalimentación? Son procesos que ocurren a partir de formas de interacción entre los elementos que componen ese sistema. ¿Sí? Hay esas formas de interacción, por ejemplo, predadores que cazan a determinadas especies, herbívoros que comen determinados pastos, todo ese tipo son interacciones, en este caso alimenticias o tróficas. Bueno, hay decenas de interacciones que vamos a ver que ocurren en distintas escalas, algunas de ellas día a día, otras son estacionales, otras son ciclos mucho más largos. Y estas interacciones o mecanismos de retroalimentación pueden tener básicamente dos tipos de efectos. Estabilizador del sistema, en el sentido de prolongar en el tiempo una dinámica determinada que está vigente, o desestabilizador, en el sentido de que modifican y altera el tipo de interacción establecida en un momento dado y puede llevar a que un sistema sufra una transformación muy grande. Por ejemplo, si tenemos este ecosistema de Uspallata que ustedes ven ahí, que funciona con determinadas precipitaciones níveas y como lluvias, si empieza a haber menos precipitaciones a través del tiempo, va a haber un punto en que este ecosistema que ustedes ven ahí, el río va a estar cada vez más abajo, los humedales se van a achicar, llega un punto en que ese ecosistema no es viable. Entonces se produce una transformación, cambia, originalmente hubo una variable, que es las precipitaciones, pero eso desencadena cambios en otras variables, cobertura vegetal, diversidad de especies, y a su vez ese cambio en la vegetación impacta en los cambios en los animales y termina impactando en los humanos, y todo esto puede impactar nuevamente en el clima. Entonces, también la idea de estos mecanismos de retroalimentación es que primero cambia una variable, esta variable impacta en las otras, y eso produce un cambio acumulado que termina volviendo a impactar probablemente a la primer variable que inició este proceso de retroalimentación. ¿Sí? Todo esto es teórico, pero obviamente aplica a ecosistemas y aplica a sistemas sociales, la teoría de sistemas se puede aplicar a cualquier cosa que implique relación entre elementos. ¿Sí? Entonces estamos viendo estas características básicas. Sistema ecológico, compuesto por componentes bióticos y abióticos, carácter abierto, mecanismos de retroalimentación que surgen producto de la interacción entre estos elementos. Esto está muy bien explicado en Butzer. Aquí hay otro ejemplo de un ecosistema de desiertos. Los sistemas, a su vez, evolucionan. Como ustedes bien se imaginan, por todo lo que estamos diciendo y por el sentido común, pueden ser estables dentro de determinadas condiciones, pero cambian con el tiempo. De mil formas, algunas de ellas es la sucesión ecológica, que es lo que se habla de, por ejemplo, un sistema muy poco maduro es cuando un ecosistema empieza a formarse. ¿Sí? Y si, por ejemplo, un ecosistema de selva empieza con 2 o 3 especies vegetales, si uno permite que ese sistema se desarrolle durante, por ejemplo, 100 años, va a haber cada vez más diversidad de especies, se va a establecer una interacción entre estas especies bastante estable, y es lo que uno podría considerar un ecosistema maduro, entre comillas. Este proceso desde ecosistemas jóvenes o nuevos a ecosistemas cada vez más maduros se llama sucesión ecológica, lo cual significa que los sistemas básicamente, como ningún sistema, son estables en una forma absoluta. Vamos a ver que pueden ser estables en determinadas condiciones durante determinados periodos de tiempo, pero que eso no es permanente ni nada por el estilo. Las interacciones que hemos mencionado, que son relaciones entre los elementos que conforman un ecosistema, pueden ser de distinto tipo. Trófico, por ejemplo, predación, herbivoría, coevolución, parasitismo. Muchas de estas son formas de interacciones ecológicas. Y podríamos enmarcar aquí también a la construcción de nicho.
que no deja de ser una forma de interacción entre especies dentro de un ecosistema. ¿Sí? Entonces, todas estas son, hay más formas de interacción dentro de un ecosistema. Y a su vez los ecosistemas tienen un carácter jerárquico. Y vamos a llegar a algunos de los temas que veníamos hablando antes. A nivel espacial y a nivel temporal. Jerárquico en el sentido de que uno puede, por ejemplo, en lo espacial, empezar observando un segmento muy pequeño de un ecosistema que va a tener determinado tipo de relaciones, y ese segmento pequeño y acotado sin duda forma parte de un ecosistema mayor. ¿Sí? Y como les dije, la separación no es teórica, pero en realidad uno podría ir englobando desde ecosistemas más pequeños a cada vez más amplios hasta llegar a una escala global que podríamos definir como el ecosistema de todo el planeta Tierra, digamos, ¿sí? La relación es jerárquica a nivel de espacio y también a nivel de tiempo. Eso creo que es bastante claro. Y aquí está el ejemplo que vimos. Mucho de lo que vamos a ver en esta unidad nos conecta o hace uso de conceptos que vimos en la unidad de escalas. Esto ya lo vimos, viene de Dinkaus, donde tenemos escalas espaciales en el eje horizontal y escalas temporales en el vertical, y donde vemos que los límites entre estos niveles de escalas en realidad son arbitrarios, se trata de procesos continuos. Hay una microescala que hasta si quieren pensar como ecosistemas podríamos definir como una determinada geoformas dentro de un ambiente. Por ejemplo, los laterales, ambiente lateral a un río, parte de la planicie aluvial. Una mesoescala, o el nivel de ecología del paisaje, que uno podría pensar que engloba distintas geoformas, distintos sectores dentro de una planicie aluvial, y así sucesivamente, hasta que llegas a una escala de todo un desierto, de toda una cordillera, una cadena montañosa, etc. Entonces, hay un carácter jerárquico a nivel espacial y temporal en los niveles que constituyen básicamente a todos los ecosistemas. Algunos conceptos más que seguimos viendo, algunos de ellos vienen del trabajo de Butzer, que vuelvo a recomendar. Butzer define un bioma como un nivel mayor, si se quiere, al ecosistema, como un nivel ecológico que incluye distintos ecosistemas. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, con el ecosistema 1 y el ecosistema 2 arriba, que son esos dos círculos, y un punto de contacto entre esos dos ecosistemas, que es lo que se llama en ecología un ecotono. ¿Sí? El ecotono es, por definición, un área ecológica mucho más pequeña que los dos ecosistemas que separa, pero puede ser linealmente muy amplia. O sea, un ecotono, por ejemplo, el ecotono en los Andes, entre los ambientes andinos de altura y los ambientes de pedemonte, puede tener 500 kilómetros de largo, 1000 kilómetros de largo, pero lateralmente es acotado. Es mucho más acotado que el ambiente andino que tiene hacia el oeste y que el ambiente de pedemonte o de desierto que tiene hacia abajo, ¿sí? Hacia el este. Entonces, un bioma sería un macroambiente o un número determinado de hábitats o ecosistemas que están parcialmente superpuestos o parcialmente conectados entre sí. El bioma es como un nivel ecológico mayor. En este caso a nivel espacial. El ecotono, como les mencioné, es el punto de contacto entre estos distintos ecosistemas. Y aquí tenemos dos ejemplos de ecotono. Un ecotono en un desierto, que es básicamente un oasis. Un oasis es digamos, como un parche muy acotado en el espacio en un ambiente de desierto. Y aquí hay otro ecotono, más como una sabana africana, desde lugares de pastizales a lugares más desérticos. Son ejemplos de ecotonos, pero básicamente todos los ecosistemas tienen ecotonos. Todos los biomas, podríamos decir, biomas de bosque, de desiertos, de montañas, involucran distintos ecosistemas y hay relaciones espaciales, ecotonos, mosaicos, entre estos distintos ecosistemas en todas partes. Más allá de que haya ecosistemas como, no sé, las pampas, que pueden ser muy amplios, no dejan de tener distintos
ecosistemas en vinculación. Y el nicho, voy a cambiar esto de lugar, que incluye el espacio físico ocupado por un organismo, la función de ese organismo en el ecosistema, que puede ser una función carnívora, herbívora, etcétera, etcétera, y las interacciones que establece ese organismo con otros organismos y con los factores abióticos, con los sedimentos, con las geoformas, con los ríos, ¿sí? Estamos como viendo desde otro lugar la definición de la idea de nicho que ya venimos charlando. Habiendo planteado esto, llego a... Este es un micro homenaje, si se quiere, a un geógrafo, arqueólogo, ecólogo, importantísimo y conocido en algunos ámbitos, pero muy desconocido en general. O sea, obviamente todos aquellos que estén interesados en una visión ecológica o en contemplar los aspectos ecológicos de la historia humana conocen a Karl Butzer, pero sigue siendo hoy probablemente poco conocido, o poco conocido en relación a lo que debería serlo. Uno de los capítulos que tenemos en esta unidad es un capítulo de este libro, Archaeology as Human Ecology, 1982. Pongamos esto en contexto. Hace 40 años, básicamente, y donde él estaba planteando empezar a ver a la arqueología como una ecología humana. Algo que hoy uno puede pensar que ya es tradicional, hasta podríamos pensar viejo, era absolutamente novedoso, planteado desde el punto de vista de alguien que quería incorporar la geografía, la geología, la ecología, historia de las plantas, historia de los animales, etcétera, etcétera. Y como ven en todos estos libros, que lo hizo desde cosas más teóricas como este Archaeology as Human Ecology, o Environment and Archaeology, hasta cosas muy aplicadas como esto de la civilización hidráulica temprana en Egipto. Siempre visto desde una visión, en el caso de él, geológica, geomorfológica, que podríamos decir geoarqueológica. Entonces este es como un pequeño homenaje a alguien que yo creo que todo arqueólogo tiene que conocer. Lean esos capítulos. Vamos a agregar como bibliografía complementaria este libro entero, que es un ejemplo bueno de lo que decía Ale. Él originalmente lo escribió como Human Ecology, ya en el 82. En la traducción al español, muy posterior, se tradujo como Ecología del Hombre. Bueno, que fue un error que él no cometió originalmente. Él ya hablaba de humanos, aunque podría haber dicho como Ecología del Hombre. No, él plantea ecología humana. La versión en español, que es el libro que manejamos, tiene ese título no tan atractivo de Ecología del Hombre, o decir, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Pero no es un error que se le pueda asignar a él. Entonces, esta sección como un pequeño homenaje a un padre de la geoarqueología, definitivamente lo es, y a un padre de la ecología aplicada en arqueología. Quedan unos pocos minutos, pero venimos bien. Y aquí estamos viendo, y esto viene de Butzer, sistemas a través del tiempo. Cómo evolucionan sistemas socioecológicos, y acá hay un concepto muy interesante que trasciende la idea de ecosistema, que es un sistema socioecológico. Eso grabémoslo a fuego. Porque es la visión nuestra. No hay sistemas puramente naturales, como no hay sistemas puramente culturales a esta altura. Se puede hablar de sistemas socioecológicos donde humanos y ecosistemas han coevolucionado de formas muy variables a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, estas son formas de evolución de los sistemas socioecológicos a través del tiempo. Y él plantea el caso de arriba, todo un equilibrio estático, que en realidad uno podría pensar que no existe en la realidad, es teórico, que es sin cambio. Pasan los años, los siglos, etcétera, y no hay cambio. Sabemos que de año a año inclusive hay cambios en el clima, por no hablar de cambios sociales, hay básicamente cambios en todo. Un equilibrio estable, que es en la segunda línea, que uno podría pensarlo, si quieren, desde un punto de vista climático, como las estaciones. Todos los años tienen una sucesión de inviernos y veranos. Podríamos tomar esa curva como temperaturas, por ejemplo, que fluctúan en torno a una media,
pero que se repite, ese ciclo se repite. Entonces no es estático, pero es un equilibrio estable. Hay un tercer ejemplo muy interesante ahí, en realidad vamos a ir directo al cuarto, que es un equilibrio metaestable, que es interesante porque mete otro concepto, que es el concepto de umbral. Si ustedes ven esa cuarta curva bajando, lo que llaman ahí un equilibrio metaestable, falta una E ahí, el sistema viene con una fluctuación determinada, que podría ser un equilibrio estable, estacional, y hay un punto, un umbral, lo que ahí está marcado con una flecha como un umbral, en el cual se produce un cambio en alguna variable, esto es teórico, no dicen cuál, pero puede ser cualquiera, y el sistema cambia por completo y se traslada a un nuevo nivel de equilibrio, en este caso mucho más arriba en, por ejemplo, capacidad de carga o en la variable que sea. Entonces este es un equilibrio metaestable donde hay un umbral, se alcanza un umbral en la expresión de alguna de las variables y eso produce una transformación total en el sistema. Y así sucesivamente, otras formas de equilibrios, el metaestable dinámico, esperen que me fui, etcétera, etcétera. Y uno podría tomar desde variables ecológicas, climáticas, hasta culturales, y visualizarlas de este modo, como evolución de un sistema, en este caso a través del tiempo. Entonces, para ir agregando los últimos conceptos, nos van quedando, créase, unos 6 minutos de clase, esto pasa rápido. El umbral es un nivel en la expresión de una variable que hace que una vez superado todo el sistema cambie. ¿Sí? Y la resistencia o resiliencia, que es un concepto que está muy en boga ahora, la resiliencia de un sistema es la capacidad de ese sistema de absorber impactos externos. Vieron que se habla inclusive de resiliencia en las personas. Digamos, si vos tenés una psicología muy resiliente, tenés la posibilidad de superar hechos negativos en la vida. Bueno, lo mismo en un sistema socioecológico, un sistema muy resiliente tiene la capacidad de absorber impactos o climáticos, o sociales, o socioecológicos, y permanecer en esa determinada configuración. Mientras que un sistema poco resiliente puede tomar distintos caminos, o se extingue, desaparece, o se transforma por completo. ¿Sí? Y acá llegamos a un concepto muy importante que es el de, que ya lo mencionamos, el de propiedades emergentes. Y voy a un ejemplo divertido tomado de la ecología, que es ¿qué es un líquen? Un líquen es la combinación de un hongo y una alga, ¿sí? Que ocurre en determinadas situaciones. Se combinan adaptativamente un hongo y una alga y se forma un líquen que es una forma biológica distinta, totalmente distinta al hongo y al alga individualmente. Entonces, ese ejemplo tan simple, la biología de un líquen es un proceso emergente de la suma de un hongo y de un alga, pero no necesariamente predecible de la mera observación de un hongo por un lado y una alga por el otro. Este es un ejemplo mínimo, puramente biológico, pero los procesos emergentes ocurren en todos los sistemas. O sea, a medida que sumo pequeños elementos a un sistema y ese sistema se hace cada vez más grande, pueden surgir dinámicas totalmente nuevas. Y este podría ser una expresión de los umbrales. O sea, un sistema puede tolerar cambio en una variable hasta un punto, superado ese punto, todo el sistema se transforma, ¿sí? Esto pasa en la historia, por ejemplo, en la historia humana, y surge un sistema completamente nuevo, emergente, que quizás era imposible de predecir desde las condiciones originales. Entonces la idea de la emergencia es que el todo es más que la mera suma de las partes. No es que sumas 1 más 1 más 1 es 3, no, 1 más 1 más 1 te da 7, porque surge una dinámica distinta. ¿Sí? Y este es un ejemplo, el gráfico que tienen ahí a la derecha, que viene de, bueno, de algunos de los marcos de trabajo en ecología, de la panecología, que da un ejemplo de un sistema pequeño y lento, es ese bucle que tenemos abajo, y se llega a esta revolt, que es como una curva grande, y el sistema se transforma y se pasa a un proceso de una escala mucho más grande y una evolución mucho más lenta.
Y lo mismo puede ocurrir al revés. En última instancia es como una expresión de estos procesos emergentes, ¿sí? Que ocurren en la ecología y que cabe pensar que ocurren también en las sociedades humanas. Acá esta frase que cito viene directamente, nos quedan 2 minutos, de uno de los trabajos de ecología muy bueno que tenemos, pero viejo ya, que dice, los ecosistemas son sistemas naturales, es un ecólogo, producto de miles de años de evolución biológica. ¿Qué críticas les podrían hacer ustedes a esa frase? Y ahora les pido que alguno de ustedes, si quieren, habilite su micrófono. Desde el punto de vista de nuestra materia, ¿qué críticas podríamos hacer a esa frase? Que los ecosistemas no son solo sistemas naturales, sino también sociales. Perfecto. Punto 1. Esta frase, que es de un trabajo clásico de ecología, o sea, hace 15, 20 años, no tampoco es algo tan viejo, eso está planteado como una definición correcta de un ecosistema. Hoy por hoy sería imposible, salvo quizá, ni siquiera la Antártida en realidad, encontrar un ecosistema, entre comillas, natural, entendiendo como tal, sin incidencia humana. Eso es falso. Tal cual como dijeron, no sé si fuiste vos, Darío, quién fue, los ecosistemas como sistemas naturales no son reales. Y el segundo punto, producto de miles de años de evolución biológica. ¿Qué más se les ocurre ahí? Muy en la línea de lo primero. Y esto lo digo yo porque en realidad nos están quedando segundos. Evolución biológica y cultural. O evolución socioecológica. Digamos, la idea de evolución biológica se ata muy bien con un sistema natural. Pero sabemos que si no son sistemas naturales, los procesos de evolución no son solo biológicos. Estamos hablando de procesos de interacción que producen evolución, donde la gente, los humanos, son una parte intrínseca. Entonces, podemos descomponer esta idea de ecosistemas como sistemas naturales, producto de la evolución biológica, en realidad no es así. Dicho eso, la idea de ecosistema nos sirve. No estoy diciendo con esto que queremos rechazar toda la idea de los ecosistemas. Entonces, No, y además tienen que relacionarlo con la unidad anterior de construcción de nichos. Ahí entra también el tema de evolución humana, si se quiere, o evolución cultural. Ahí está la idea, cuando se construyen y se redefinen nuevos nichos que están relacionados con los ecosistemas. exacto. Bueno, con esto acá se va a terminar el tiempo en cualquier momento, yo ya no veo cuándo. Un Ah, minuto. hay un punto importante aquí. Menos de un minuto. Eh, Desde este sistema que acabo de comentar van a salir las unidades 6, 7 y 8. Litosfera, geoarqueología y geomorfología, biosfera